si se escucha bien y si se ve bien, si se ve clara la imagen. Queremos hoy transmitir de la mejor manera. Amén. Voy a tomarme unos minutitos para leer sus mensajes. Ok, no se escucha bien. No se escucha bien. Vamos a ver qué podemos aquí hacer para activar el micrófono y ver qué podemos hacer. Amén. Ahora se escucha bien, me dicen. De acuerdo. Muy bien. Pues ok. Muy bien. Ok. Quiero pedir disculpas. Hemos tenido unos problemas técnicos que no pues solemos tener, pero siempre pasan esas cosas, ¿verdad? Pero quiero, por favor, que ahí en tu lugar, en tu casa, puedas acompañarme a una oración y rápidamente entrar a la enseñanza del día de hoy. Por favor, ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte gracias, oh Rey de Reyes, por este privilegio que me das, que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor, meditar en tu palabra, reflexionar en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús para que tomes el control, Señor, para que esta palabra pueda ser expuesta de una manera clara y de una manera eficaz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Adiós. Pues buenas noches a todos. Hoy no tengo problemas con mi móvil y seguramente no podré ver quiénes están conectados, pero desde aquí les enviamos un saludo cordial. Como ustedes ven, ya hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de la iglesia y si Dios lo permite, el próximo miércoles ya estaremos de manera presencial aquí en nuestra congregación para seguir capacitándonos en la palabra del Señor. Ya hemos orado y hoy es la clase número 4, hoy es 27 de enero del año 2021 y vamos a continuar con la ayuda del Señor a hablar un poquito, conociendo un poquito acerca de esta maravillosa palabra que nos ha sido entregada como un regalo realmente del cielo. Quiero solamente mencionar a manera de introducción algo que la semana pasada por factor tiempo no pudimos compartirlo. Y yo creo que es importante compartir esta información. La semana pasada llevaba por título la enseñanza, la clase número 3, conociendo la palabra del Señor. Y yo sé que tal vez para algunos esto será un repaso, pero por amor a aquellos que tal vez no lo saben, lo vamos a compartir. La palabra de Dios, como todos sabemos, fue escrita en 3 idiomas, en su original. En hebreo, y porque hebreo era el idioma oficial, o era el idioma del Antiguo Testamento, y en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, verso 26 y verso 28, es conocido como la lengua de Judá. En Isaías capítulo 19 y verso 18 se le da el nombre de la lengua de Canaán. El segundo idioma en que fue escrita la palabra del Señor fue en arameo. Y es que el arameo era la lengua del cercano oriente desde el siglo 6 hasta el siglo 4 antes de Cristo. Y algunas porciones del libro de Daniel fueron escritas en este idioma. Y por último, el tercer idioma en que fue escrita la palabra del Señor es el griego. Y definitivamente todos sabemos, o la mayoría sabemos, que el griego era el idioma oficial, universal, en los tiempos de Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Amén.
Otro dato importante que quiero compartir con ustedes, amados hermanos, es lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 21, y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Quise mencionar esta cita para darles el siguiente dato. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Es importante. En esta serie estamos tratando de tener información, pero para que esa información a la luz del Espíritu Santo nos sirva también para poder nosotros conocer no solamente la letra, sino que cómo fue conformada la maravillosa palabra del Señor. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, diferentes trasfondos, de diferentes épocas, y les voy a dar solamente unos ejemplos, no los vamos a mencionar todos por factor tiempo. Por ejemplo, David fue un rey al igual que Salomón, amén, y fue un escritor de la Biblia. Nehemías fue un copero del rey. Pablo, como ustedes se recordarán, llamado antes Saulo, antes de su conversión, era llamado Saulo, y él fue un rabino y maestro de la ley. Pedro, por su parte, fue un pescador, pero también fue un escritor de la palabra. Lucas fue un médico. Moisés fue un líder político. Mateo fue un cobrador de impuestos. Y por último, Daniel fue para lo que en estos días podría ser un primer ministro. Amén. O sea que con eso podemos ver que Dios escogió en su divina voluntad varios hombres de diferentes trasfondos, diferentes niveles académicos, podríamos decirlo, para escribir su palabra y para que la palabra fuera escrita y preservada hoy para nuestra edificación. Uno de los objetivos por los cuales creo yo que Dios escogió a diferentes personas en diferentes épocas es para que no hubiera duda del mensaje central, de la línea del mensaje de la palabra del Señor. Amén. Pero ahora sí vamos de lleno a la clase número 4, que es la clase número hoy. Yo le he puesto por título Causa y efecto de leer la palabra del Señor. Amén. Causa y efecto. Todo efecto tiene una causa. Eso lo habremos escuchado muchas veces. Pero yo quiero este pensamiento relacionarlo con el leer la palabra del Señor. Y quiero una vez más dejar en tu corazón la importancia que como hijo de Dios tenemos de leer la palabra del Señor. Y vamos a arrancar mencionando este versículo bíblico que está en Mateo capítulo 21 y verso 46, en donde Jesús les dice a los que están escuchando en ese momento, dice, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¡Wow! Qué linda esta palabra. Esta palabra es la palabra, este verso es el verso que nos introduce a esta clase. Jesús diciendo, haciendo una pregunta, ¿nunca leísteis las escrituras? Mire, Jesús, poniéndolo en un contexto, el Señor Jesús estaba diciendo, ustedes desconocen la piedra principal, la cual soy yo, la maravillosa obra de Dios, el maravilloso plan de Dios. ¿Saben por qué ustedes desconocen todo esto? Porque nunca han leído la palabra. O si la leyeron, no la entendieron. Mire, aquí en este verso podemos ver de primas a primera que
Número uno, no vamos a poder conocer aquello que primeramente no hemos leído. Y no vamos a leer si primeramente no apartamos un tiempo para ejercer ese don tan hermoso de poder leer la palabra del Señor. Mucho del desconocimiento que tenemos de las promesas del Señor, de cómo Dios piensa, de cómo Dios obra, es porque no leemos la palabra del Señor. En la clase número 1 yo mencioné este pensamiento. Hay una santa ignorancia en el pueblo del Señor. Nos hemos acostumbrado solamente a poner play a un video de YouTube y no nos hemos dado la tarea de corroborar que lo que estamos viendo por YouTube, sea quien sea el predicador, esté alineado a la palabra del Señor. Si nosotros no leemos la palabra de Dios con seriedad, vamos a ignorar muchas de las cosas que Dios tiene ahí para nosotros, y muchas de esas son promesas. A lo largo de la Biblia podemos ver a personajes que nos dieron ese ejemplo de leer la palabra del Señor. Y usted podrá ver que en Hebreos capítulo hay un listado de hombres y de mujeres, los cuales los hemos nosotros catalogado como héroes de la fe. Y hay un héroe de la fe que según Éxodo capítulo 24, el verso 7, por favor vaya conmigo rápidamente, dice que Moisés, después cuando Dios le dio sus instrucciones, vino Moisés y en el verso 24, en el verso 7, perdón, del capítulo 24 de Éxodo, dice, y Moisés tomó el libro del pacto, lo que Dios le había hablado, lo que era la Biblia para ellos en ese entonces. ¿Qué hizo Moisés? Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Lo voy a leer una vez más. Y tomó Moisés el libro del pacto y ¿qué hizo? Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo tuvo una respuesta a la lectura de Moisés. ¿Qué dijo el pueblo? Moisés, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando yo ponía este versículo en mis notas, me venía a la mente el siguiente pensamiento. Nosotros no vamos a poder obedecer aquello que no conocemos. El pueblo de Israel en este preciso momento tal vez desconocía algunas cosas. Entonces Moisés, que fue el portavoz de Dios, la voz de Dios autorizada en ese tiempo, dice que abrió el libro, tomó el libro y leyó. La reacción o el efecto que trajo consigo en la lectura de la palabra por medio de la voz autorizada de Dios fue obediencia. Aquí vemos, en este versículo podemos ver una causa y un efecto. ¿Cuál fue la causa? La causa fue Moisés tomó el libro, lo leyó en voz alta, con autoridad, y el pueblo al escuchar lo que contenía el libro del Señor, dijo, vamos a hacer todas las cosas que el Señor quiere y le vamos a obedecer. La lectura de la palabra, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, crea en nuestro corazón la necesidad de obedecerle a Él. La necesidad causa leer la palabra, efecto obedecer la palabra. Pero quiero que vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 17, en el verso 19. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 17, verso 19.
El domingo que pasó, yo compartía un mensaje, tal vez algunos se acordarán, sobre cómo nosotros nos convertimos en un olor grato para Dios. Cómo en sombra y en figura los sacerdotes quemaban incienso en el antiguo pacto, pero era una función exclusiva del sacerdote, no del rey, no del profeta. Pero vemos en el nuevo pacto, según Apocalipsis capítulo 1, que Dios nos constituye a ti y a mí, que recibimos a Jesús en nuestro corazón, reyes y sacerdotes. Amén. Reyes y sacerdotes, o sea, nos da la habilidad de cumplir esas dos funciones. Sacerdote, ¿qué hacía el sacerdote? Ministraba en la presencia del Señor, lo vimos el domingo. Pero ¿qué hacía el rey? Porque todo eso es sombra. El rey lo que hacía era gobernaba. Pero una de las tareas o uno de los requisitos que el Señor pone a todos los reyes en el pueblo de Israel en su momento está aquí en Deuteronomio capítulo 17 y verso 19. Escuche por favor. Dice Deuteronomio capítulo 17 verso 19. Y lo tendrá consigo rey, de las tareas del rey. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que un rey hacer eso? ¿Por qué el rey, por qué un rey tenía que leer todos los días? ¿Cuál era el efecto que iba a tener esa causa de leer? Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos para ponerlos por obra. Aquí volvemos a ver el principio de que nosotros no vamos a poder obedecer nada que no conocemos. Por eso es la importancia de leer la palabra del Señor. Hoy es fácil decir somos reyes y sacerdotes, y sí es cierto, pero recordemos que una de las tareas de los reyes en ese tiempo era todos los días leer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que aprendiera el rey a temer al Señor. Y por lo que podemos ver en la palabra de Dios, muchos reyes descuidaron este regalo de poder leer la palabra del Señor. Y como consecuencia, muchos reyes se apartaron del Señor y terminaron adorando ídolos, quemando incienso a otros ídolos. ¿Por qué? Porque descuidaron la causa, o sea, el leer la palabra del Señor todos los días. Y vemos ejemplos de reyes que dice la palabra y su corazón se apartó y el rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Veamos la importancia de leer la palabra del Señor. Pero como estamos hablando de reyes, yo quiero ahora mismo hablarle de un rey. Y este ejemplo me encanta. Me encanta porque a nivel local hemos estado hablando, hemos estado invitando a los hermanos a que podamos meternos al río que Dios quiere, que Dios ya tiene preparado para nosotros como iglesia local y por qué no decirlo como iglesia universal. Y es el río del avivamiento, el río de su presencia. Y yo quiero mencionar aquí a un rey que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 23. Segunda de Reyes, en el capítulo 23. Pero quiero antes de leer, de darle el versículo bíblico, quiero mencionarle el contexto un poquito. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Segunda de Reyes que había un rey que sí que se esforzaba por guardar y por obedecer al Señor. Y dice la palabra de Dios que este rey, Josías, empezó a sentir la necesidad de reconstruir
el templo del Señor. Vamos a reconstruir la morada de Dios, el templo del Señor. Vamos a traer una reforma. Mire, hace un par de años, o ahorita estamos aún recién todavía, creo yo, celebrar los 500 años de la reforma de Lutero. Pero aquí en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, vemos otra reforma. Este rey dijo, vamos a reformar el templo, vamos a edificar una vez más el templo. Y se pusieron manos a la obra. Él puso a trabajar a todos, a los albañiles, a los constructores, a todos, a los carpinteros, él puso a trabajar a todos, porque el objetivo era reformar el templo. ¿Amén? Pero en el verso, cuando estaba reformando el templo, dice que el rey mandó a una persona a trabajar en el templo. Y esa persona dice que encontró un rollo que se cree que era parte de lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, escrito por Moisés. Eso es lo que, según los historiadores, creen que estaba ahí. Entonces vino la persona que encontró la parte del rollo, dice que fue corriendo al rey y le dijo, rey, mira lo que he encontrado, lo estoy parafraseando. Y vino ese personaje y abrió el rollo y empezó a leerle lo que había en el rollo. Y el rey Josías, cuando escuchó, escuche bien, lo que el otro varón estaba leyendo, dice la palabra de Dios, que rasgó sus vestiduras. El rasgar las vestiduras en el Antiguo Testamento era una señal visible de arrepentimiento y de perdón. Aquí podemos ver que una de las cosas que trae el escuchar el rema de Dios, el escuchar la palabra de Dios, va a ser arrepentimiento. Y por supuesto, no va a haber avivamiento si no hay arrepentimiento. O mejor dicho, el avivamiento va paralelo al arrepentimiento. Pero ahora sí le voy a dar el versículo. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 3. Dice la palabra del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, aquí ya pasó donde el rey se rasgó las vestiduras, y el efecto que tuvo después de haber escuchado que alguien leía el rollo es lo que vamos a leer a continuación. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, dice, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¡Wow! ¿Qué estaba pasando aquí? En este mismo momento, cuando después de que el rey Josías escuchó lo que estaba escrito, él dijo, no, esto aquí tenemos que hacer algo. Se puso en la columna y dice, empezó a decirle a todo el pueblo, convocó al pueblo, ¿ya? Y dijo, vamos a hacer un pacto. Y empezó a decirles, el pacto que vamos a hacer es, vamos a obedecer al Señor, vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a ir en pos del Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Empezó lo que podríamos decir un avivamiento en ese momento. Pero ¿cómo empezó todo? Con alguien que empezó a leer el rollo. Y cuando yo preparaba esto, me venía a la mente la importancia que tiene el leer la palabra en todos los avivamientos que han habido aquí en la tierra. Hermanos, no podemos experimentar un avivamiento personal si no tomamos en serio el leer la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo.
En Jeremías 36, verso 6, por favor, acompáñeme. Jeremías capítulo 36, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Jeremías 36, verso 6. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca. Las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. La pregunta es, ¿por qué Dios estaba tan interesado de que el profeta leyera el rollo? Hermanos, Dios está interesado, voy a decirlo de esta manera, en que nosotros leamos su palabra. Leamos su palabra. Necesitamos en este año 2021 avanzar en conocimiento, por supuesto. Pero el objetivo no es llenarnos de conocimiento, no. El objetivo es tener ese conocimiento y que el Espíritu Santo sople sobre ese conocimiento y va a haber un avivamiento personal, va a haber una pasión, vamos a empezar a generar en nuestro espíritu algo que va a ser de beneficio para el cuerpo de Cristo. En este tiempo, la lectura de la palabra, Dios le dijo al profeta Jeremías, lee este rollo, lo que escribiste de mi boca. Dice, a oídos del pueblo, el día del ayuno, y lo leerás también a los oídos de los de Judá y las demás ciudades. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros leamos la palabra del Señor. Leamos la palabra del Señor, pero por supuesto, leamos la palabra con un buen espíritu, con un espíritu de necesitar de que me hable a mí. Y nuestro ejemplo por excelencia, el Señor Jesucristo. Aquel que la Biblia dice que era el verbo encarnado, la palabra hecha vida. Jesús era la palabra, la misma palabra hecha vida. Y el Señor Jesús, dice la palabra de Dios en Lucas 4:16, que un día vino a Nazaret, donde él se había criado. Y en el día de reposo, entró en la sinagoga, que era una costumbre, conforme a su costumbre. ¿Y qué dice la palabra? Y se levantó a leer. ¡Wow! ¡Qué humildad! ¡Qué hombre! Jesús mismo, siendo él la palabra, siendo él mismo el verbo, él nos quiso dejar este ejemplo de que él recorrió una distancia para ir a la sinagoga en el día de reposo. Y dice, y se levantó a leer. Aquí podemos ver también una actitud correcta, hermanos. Si vamos a leer la palabra de Dios, que sea para que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Que la palabra de Dios no solamente quede, por supuesto, en nuestra mente, sino que la palabra pueda recorrer de nuestra mente y bajar a nuestro corazón. Cuando nosotros previamente hayamos preparado ese corazón, como dice la palabra de Dios en la parte del sembrador. Previamente yo he preparado mi corazón para que cuando el rema de Dios venga, el rema o la semilla preciosa pueda encontrar ya un terreno preparado.
Yo ya he quitado ya todas las piedras, todos los bichos, todo rencor, toda envidia, todo, etcétera, etcétera. Señor, ya he trabajado en mi corazón. Dame la palabra. Y Jesús se levantó a leer. Recuérdese, avivamiento va relacionado con personas que tienen hambre y sed de leer su palabra con un espíritu correcto. Quiero mencionar unos beneficios más o unos efectos, tal como lo hemos titulado, ¿verdad? Causa y efecto de leer la palabra del Señor. Yo quiero mencionar algunos beneficios y que trae el que leamos la palabra del Señor. En Habacuc, capítulo número 2, verso 2, dice la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 2, verso 2, dice, y Jehová me respondió. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Hay otras versiones que dicen, para el que lea, pueda leer de corrido todo lo que yo estoy diciéndote. ¿Qué tiene que ver esto con el beneficio? Cuando hay una lectura interesante, hermanos, y estamos leyendo algo, esa lectura nos va a trasladar o a crear el que nosotros queramos seguir leyendo y queramos seguir leyendo y queramos seguir leyendo. Y es que la palabra de Dios tiene el leer la palabra de Dios, la causa de leer la palabra va a generar un efecto de querer más, de querer leer más, de querer leer más. Y en este proceso de lectura, hermanos, con un espíritu correcto y con un corazón correcto, nos vamos a encontrar siempre a personas que saben más que nosotros. Pero la lectura de la palabra va a crear que yo pueda aprender también de otros. Aprender también de otros. Porque en algún momento puede que estemos leyendo algo y nosotros no entendamos. Pero puede que a otros Dios sí se lo reveló. Y la otra persona va a decir, ¿estás entendiendo lo que lees? Y como dijo aquel personaje, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? En nuestra caminata cristiana, Dios va a levantar personas que nos habiliten y que nos puedan explicar y que nos puedan dar luz. ¿Por qué? Porque tal vez son personas muy seguramente que ya pasaron por ese camino, hermanos, pero lo importante es tener un corazón siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a aprender. Entonces, el efecto o beneficio es el querer más. Cuando yo leo, quiero más, quiero más. Quiero leer otro beneficio y este me gusta porque uno de los objetivos a mi opinión, cuando yo leo la palabra, cuando tú lees la palabra, ¿ya? Es que la palabra, como dije hace un momento, se va a volver parte de tu vida, ¿ya? Y es que esto es hermoso porque si nos damos cuenta, cuando leíamos en la vida de Moisés, que él escribió, ¿verdad? Que Dios escribió en tablas su ley. Pero eso es una sombra y una figura de lo que Dios hace ahora. Dios ya no va a escribir en tablas su palabra. Dios las escribe en nuestro corazón, las sella. Queda, o sea, dando a entender que la palabra deja una marca en nuestra vida, hermanos. Yo creo que es tiempo en donde Dios nos está llamando
a que volvamos a amar su palabra. Es muy posible que tal vez hayamos caído en una, en una cultura en donde a veces a la gente nos gusta que nos emocionen con muchas cosas. Pero si algo también nos debe de emocionar y apasionar es leer su palabra. Porque como Jesús dijo, le dijo a los fariseos, ¿nunca leíste las escrituras? ¿Nunca leíste las escrituras? En 2 Corintios capítulo 3, verso 2, está lo que a mi parecer le decía, es uno de los objetivos de leer la palabra de Dios. Y no es volvernos unos personas que tienen mucho conocimiento. Eso es bueno cuando lo ponemos en práctica. 2 Corintios capítulo 3, verso 2, dice Pablo hablándole a la iglesia, pero entiéndase que Dios hablándole a nosotros. ¿Qué te dice Dios a ti? Nuestras cartas, te dice Dios a ti y a mí, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Uno de los objetivos de leer la palabra de Dios y tener hambre por leer la palabra de Dios es que llegue un momento en tu vida y en mi vida en que la gente ya no, por así decirlo, no vamos a necesitar enseñarle la palabra, aunque eso es importante, pero quiero que me entienda lo que quiero trasladarle, sino que nosotros vamos, la palabra, las cartas seremos nosotros, la gente nos va a leer a nosotros, va a vernos a nosotros. Y uno de los objetivos es que los hombres lean la palabra, pero que también lean a hombres que han leído la palabra. Y eso es hermoso, hermano. Otro de los beneficios de leer la palabra de Dios está en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Apocalipsis capítulo 1 y verso 3 dice la palabra del Señor. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. La palabra bienaventurado habla de una persona feliz, dichoso. Dichoso aquel que tiene la necesidad de leer la palabra y que la lee. Porque hay necesidad, pero no llegamos a completar la acción. Es importante tener la necesidad, y Dios pone la necesidad, hermanos, de leer su palabra. Porque como hemos visto en estas 4 clases, la Biblia no es un libro más, no es un libro escrito por hombres, es un libro maravilloso. Por eso hemos titulado a esta serie La maravillosa palabra del Señor. Pero sigamos leyendo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado el que lee. Pero no solamente los que leen, sino también hay una bienaventuranza que alcanza a los que oyen eso que se lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. ¿Cuál es el efecto de leer la palabra? Me vuelve un bienaventurado. Me vuelve una persona feliz, una persona dichosa. Y en el Salmo capítulo 1, usted sabe que todos los salmos nos ayudan a enriquecer nuestras oraciones.
Los salmos son canciones inspiradas. Los salmos son poemas. Pero Dios se dio la tarea, voy a decir esto de esta manera. Dios quiso en su soberana voluntad de que el Salmo número 1 tuviera un secreto, una promesa que tiene que ver con leer la palabra de Dios. Y leamos por favor el Salmo capítulo 1, son 6 versículos. Dice la palabra: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Mire cómo empieza este salmo. Y ojo lo que voy a decir, hermano, porque la palabra es hermosa. El Salmo 1 empieza hablando o mencionando la palabra bienaventurado. Esta palabra bienaventurado denota una persona feliz, dichosa, pero en el original griego, o sea, en el Nuevo Testamento, da la idea de una persona bendita. Incluso hay versiones que dicen, bendito es el hombre, o cuán dichoso es el hombre, que no anda en el consejo de los impíos, que no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de aquellos que escarnecen. No, por el contrario, ¿qué es lo que hace? Sino que en la ley del Señor, que vimos en la clase número 1, me parece, o en la clase número 2, que uno de los nombres que se le conoce a la palabra de Dios es la ley del Señor. Dice, sino que en la ley del Señor, ¿qué dice? Está, ¿qué? Su delicia. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No vamos a poder tener un deleite de aquello que primero no lo probamos. Cuando a alguien le gusta, pero le encanta, por ejemplo, un helado de fresa, es porque, por supuesto, primero ya probó ese helado de fresa en algún momento y le encantó. Lo mismo pasa con la ley del Señor. No vamos a poder llegar a un nivel de que esa palabra sea nuestro deleite si primeramente no nos damos a la tarea o apartamos el tiempo de empezar a leer su palabra. Y llegará un momento en que esa palabra ya no será una tarea que te ponga alguien de tienes que leer, no. La lectura se va a convertir en una necesidad para ti. El pan, porque la palabra es comparado con pan, será tan necesario para tu espíritu todos los días. Y se va a cumplir aquella palabra del Señor Jesús en donde dice, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan. También vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está dando a entender de personas que día con día le dicen, Señor, dame una palabra hoy. Y es que la palabra es tan extensa, hermanos, que ya pudiéramos vivir 300 años y que Dios hay abundancia de revelación en la palabra del Señor. Por eso aprovechemos nuestros días.
Aprovechemos nuestros días. Apartemos tiempo para leer la palabra del Señor. Y tú verás cómo tu vida será cambiada. Vas a empezar a ver la vida distinto. Pero sigamos leyendo el Salmo 1, que hay tanta riqueza. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será ese hombre que medita, que reflexiona, que dice, oh Señor, tú me has hablado. Aquel hombre que la Biblia se convierte en su deleite, dice en el verso 3, ese hombre o esa mujer será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Cuántos queremos prosperar? Todos queremos prosperar. Pero dice, todo lo que hace, prospera. Señor, ¿por qué me va tan mal? Señor, ¿por qué? Aquí hay un secreto. Necesitamos regresar a la lectura de la palabra. Y esa lectura, como dice Habacuc 2:2, nos va a crear una necesidad de más, de más, de más. Una santa necesidad de comer el pan del cielo, el comer el maná del día. Y la palabra se va a convertir, ya no va a dejar de ser un libro que se llena de polvo en mi casa y se va a convertir en algo necesario para mi diario vivir. Voy a empezar a meditar en él en todo tiempo, en todo el día. Y voy a hacer, y puedo también a la misma vez ser efectivo en otras cosas que tenemos que ser efectivos en esta tierra. Y todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Quiero que por favor subrayes el verso 5 que acabamos de leer. Por tanto, no se sostendrán los impíos, ¿en dónde? En el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. ¿Por qué Dios aquí en el verso 5 dice, no se sostendrán los impíos en el juicio? Y es que cuando yo leía esto, hermano, me venía el pensamiento. Recuérdese que bienaventurado denota una persona bendita en el Nuevo Testamento, en el griego. Bendita. ¿Ya? Y en Mateo capítulo 25, del 31 en adelante, me parece, dice la Biblia hablando del juicio final. El juicio en donde todo vamos a presentar. Dice la palabra del Señor que el día del juicio Dios va a apartar a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Y dice que a los de su derecha les va a decir, entrad, benditos, bienaventurados de mi Padre. Entra. Esto está reservado desde antes de la fundación del mundo. Mire cómo está relacionado el ser
con el leer la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, nos volvemos en personas bienaventuradas, en personas benditas. Porque vendrá un día en que vamos a valorar tanto el haber meditado en esa palabra que nos puso en la categoría de bienaventurados, de dichosos, de benditos. Y un día el Señor a esos va a decir: benditos de mi Padre, entre. Benditos, entre. Muchos más beneficios de leer la palabra, de leer y de meditar la palabra. Voy a mencionar unos cuantos más y luego vamos a orar. Hoy no puedo saludar, mi teléfono no me funciona, pero saludos a todos los que han estado conectados, a todos los que puedan compartir esta enseñanza para que más gente pueda conocer el maravilloso camino del Señor y por supuesto la maravillosa palabra de Dios. Beneficios. Recordemos que la enseñanza de hoy se llama causa y efecto de leer la palabra. La causa, ya lo vimos. ¿Cuál es la causa? Leer la palabra. Con un buen espíritu, con corazón necesitado. Entonces, el efecto que ya vimos, nos van a llamar bienaventurados. Vamos a querer más de la palabra de Dios. El leer la palabra nos va a generar en nuestro espíritu una necesidad de más y más. El leer la palabra está relacionado definitivamente con una reforma y con un avivamiento. El leer la palabra nos hace realmente ser rey y sacerdotes. Pero hay muchísimos más beneficios de leer la palabra, de leer la maravillosa palabra de Dios. Y quiero solamente leerlo rápidamente. Por ejemplo, efectos de leer la palabra. Nos mantiene alejados del pecado. Salmo 119, 11. Para otro beneficio de leer la palabra, nos aleja de la ansiedad. La ansiedad que tanto está haciendo daño hoy a las personas y a los cristianos también. Pero el leer la palabra nos aleja de un estado de ansiedad. Salmo 119, 28. La palabra de Dios, un efecto de leer la palabra es que va a guiar nuestros pasos, hermanos. A veces hay momentos en la vida en donde no sabemos qué hacer. La palabra de Dios nos va a guiar. Salmo 119, 105, como una lámpara que alumbra en la oscuridad. Otro beneficio de leer la palabra del Señor es que nos produce gozo en nuestro corazón. Salmo 119, 111, produce paz. Salmo 119, 165, produce sabiduría. La Biblia dice, si alguien quiere sabiduría, que la pida, porque Dios va a dar sabiduría, porque Dios tiene mucha sabiduría para dar, pero la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios con un corazón correcto va a traer a nuestra vida el que nosotros seamos personas sabias y no seamos personas necias. Y muchos más beneficios. Podríamos seguir una hora más hablando de los beneficios, pero yo creo que con estos tenemos para enamorarnos de la palabra del Señor. Quiero que me acompañes, por favor, en este momento a orar por lo que acabamos de escuchar y que nuestra reacción y que el efecto de haber escuchado esta enseñanza pueda ser el mismo efecto que sucedió en el corazón del rey Josías.
rasgó sus vestiduras. O sea, está diciendo, Señor, necesito cambiar. Y en ese momento empezó una reforma en el pueblo de Israel y trajo consigo, por supuesto, un avivamiento. Y eso es lo que anhelamos, hermanos, todos nosotros, a un mover de Dios tan hermoso. Pero el avivamiento no es generado, como lo he dicho muchas veces, por el hombre, pero el avivamiento será así, por supuesto, será cuando hayan corazones hambrientos por su presencia y por su palabra. Quiero que oremos, por favor, para cerrar esta enseñanza, esta clase número 4 de esta serie, La maravillosa palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde o noche de miércoles, Señor, estamos a unos días de terminar este mes de enero, Señor, este primer mes de enero de este año. Señor, yo sé que tú estás hablando a tu pueblo y me estás hablando a mí y estás hablando a cada uno de los que están conectados y de los que van a escuchar en algún momento esta palabra. Señor, levanta una generación que valore tu palabra. Señor, queremos valorar lo que otras personas en otro tiempo invirtieron tiempo, horas, dinero para que nosotros hoy podamos tener todos los libros de la Biblia, Señor. Queremos hacerlo por amor a ti y también a manera de honra de esos hombres, Señor, que dieron su vida incluso para que hoy tuviéramos nosotros en nuestras manos tu palabra. Señor, oro para que tu palabra, Señor, sea cada vez que abramos tu palabra, salga luz, salga rema, salga revelación y que esa luz alumbre y como dice tu palabra, en tu luz veremos la luz. Gracias, Padre, una vez más por este gran regalo que nos has dado, Señor. Permite que podamos aprovecharlo y que podamos ser nosotros, Señor, tus cartas, Señor, que los hombres puedan leer lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Pues a las 9:15 me he tomado unos minutos más porque hemos empezado unos minutos más tarde. Quiero darte gracias por haber estado en esta transmisión, en esta clase de esta serie. Te bendigo, que pases una feliz noche y si Dios lo permite, nos vemos en una próxima transmisión este domingo a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde grandemente. Amén.